Buenas tardes. En la ocasión de hoy les voy a mostrar lo que es la cadena de producción de caliza y dolomita en el municipio de Amalfi. Mi nombre es Dorian Albanés Parra. Para ponerlos primero como en contexto, el trabajo se realizó sobre los calcáreos industriales y agrícolas de Calina Limitada, que es una compañía que está dedicada a la explotación, procesamiento y comercialización de minerales calcáreos para el sector industrial y agrícola. Esta empresa se constituyó en el año de 1960 como empresa minera, explotando carbonato de calcio y carbonato de magnesio de las canteras del municipio. En 1982, con el montaje de una planta de trituración y molienda en este municipio, inició la actividad de procesamiento de dichos materiales, principalmente para la industria del vidrio y de las cales agrícolas e industriales. Esta empresa cuenta con canteras propias y un laboratorio de calidad en cada una de sus plantas, lo que permite asegurar que la materia prima utilizada y los productos vendidos cumplan con las especificaciones de calidad establecidas por los clientes. Este trabajo, o este tema más bien, fue elegido porque la minería de caliza y dolomita forma parte importante en el desarrollo de la región amalfitana. Aunque es de saberse pues que la minería es una actividad económica que causa pues grandes impactos a nivel ambiental, es relevante decir que la realización de esta genera unas externalidades positivas. Una de las más importantes es la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y, y también que aporta la materia prima para la mayoría de los objetos que son esenciales para la vida del ser humano en la actualidad, como son los materiales pétreos para la construcción o los metales para la fabricación de infraestructura e instrumentos médicos. Eh, También pues porque estas empresas han tenido pues problemas últimamente con Corantioquia por una circunstancia, pues no se sabe en qué parte del proceso la empresa pudo estar afectando pues el agua del río y por ende pues a la fauna pues que habita allí. Entonces, me pareció pues importante escoger este tema para poder como identificar en qué parte del eslabón de la cadena se encuentra alguna falla y cómo se podría corregir esa falla. Bueno, entre los objetivos tenemos los objetivos generales, que el objetivo general que es caracterizar y analizar a través de un estudio de caso las relaciones entre actores productivos para proponer alternativas de fortalecimiento de la cadena de producción de la caliza y de la dolomita en el municipio de Amalfi. Entre los objetivos específicos tenemos la de identificar en cada eslabón de la cadena los actores, relaciones y flujos de intercambio, caracterizar los actores en cuanto a atributos sociales, económicos, institucionales y ambientales, y los flujos de información, dinero, productos y residuos que hacen parte de la cadena de valor. Analizar las relaciones entre actores y los puntos críticos de la cadena de valor, con énfasis en los pequeños productores primarios, y proponer alternativas de mejoramiento o de fortalecimiento de la cadena de valor como contribución al desarrollo territorial sostenible. ¿Por qué es importante las cadenas de valor y las cadenas productivas? Eh, Ambas tienen una gran importancia porque hacen un gran aporte al desarrollo territorial sustentable, porque hacen que los actores, o sea, ya sean las organizaciones o los individuos, vinculen dentro de estos eslabones productivos un equilibrio con el cumplimiento legal, el respeto por las personas y el cuidado del medio ambiente. Por tanto, seguramente van a tener un mejor desempeño, una mejor imagen, o sea, que van a ser mucho más competentes en el mercado y por ende un mayor reconocimiento. Acá está pues la ficha del estudio de caso, em, las fuentes pues de información primaria, que son pues las personas que trabajan en la empresa, y las fuentes de información secundaria, que son las páginas pues que corresponden a las mismas empresas. Acá pues están las actividades que se realizaron durante todo el proceso de estudio de caso. Tenemos la descripción del producto de la caliza, que la caliza está principalmente compuesta por carbonato de calcio, está principalmente compuesto por la piedra caliza,
y esta a su vez está compuesta por el carbonato pues de calcio en un 95%, con pequeñas cantidades de carbonato de magnesio, silicato de aluminio y de hierro, y a veces ácido carbónico libre. Se considera pues que es una caliza de muy buena calidad cuando está de 95 a 100% su contenido de carbonato de calcio. Acá están las referencias pues que se venden en la empresa y la presentación. Se venden en finos, triturados, en rajón y pues hay unos tipos de cada uno y se venden al granel, al bulto o en big bag. El bulto es de 10 kilogramos y el big bag viene de 50 a 100 kilogramos. Descripción del producto de la dolomita. La dolomita está compuesta por carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que son originadas principalmente por transformaciones de las calizas mediante el proceso de dolomitización, mediante el cual la caliza se va enriqueciendo en carbonato magnésico a causa de la sustitución del ion calcio por el ion de magnesio. En este caso se considera que es una dolomita de buena calidad aquella que tiene un 17% de contenido de carbonato de magnesio. Acá tenemos la referencia y la presentación. También tiene la misma presentación que la caliza y también vienen también en finos, en, en tipo rajón o en triturados. Acá ya tenemos la cadena de producción de la caliza y la dolomita. Este proceso de producción se da como en tres pasos. Primero que todo viene la extracción. La extracción comienza con el descapote, la limpieza de la zona que contiene el mineral de interés, o sea, el retirar lo que es la materia orgánica, aquellas capas de tierra, de suelo que pues que no nos sirven, pero que en el proceso deben ser guardadas, porque para poder ser tratadas para un proceso ya de recuperación del suelo en caso de que cuando ya la empresa termine sus labores. En el proceso de barreno se realizan perforaciones, esto lo realizan perforistas, que permiten conocer la calidad y la cantidad del mineral. Sigue el momento de la voladura, que se cargan estos barrenos con material explosivo y es la parte más importante, una parte muy importante dentro del proceso o la parte más peligrosa dentro del proceso. Entonces se necesita pues de personas que estén muy capacitadas para realizar este tipo de operación. Luego sigue la extracción, que ya es el desabombe del mineral del macizo rocoso, donde se obtienen pues las rocas de gran tamaño. Y el machado, estas rocas que eran de gran tamaño que se obtuvieron, se reducen de tamaño a tamaños más manejables y son llevadas a la planta de producción. Luego el transporte de la planta de producción que se da por máquinas retroexcavadoras o coches o carretas como comúnmente se llaman. Todo este proceso de extracción se da con la ayuda del ingeniero de minas y los operadores, que son personas ya pues, capacitadas para esta labor. Luego sigue un segundo proceso, que es el proceso de la planta de producción. Entonces comienza con un lavado de la roca, aunque debe de aclararse que no siempre se lava la roca, solamente cuando la roca está muy polvosa, para quitarle pues como los excesos o las escoriaciones. Luego viene un triturado y clasificado. Las rocas son trituradas y seleccionadas por medio de una malla o una criba. De esa manera se seleccionan y las rocas más grandes se transportan a la cantera. Allí en la cantera se suben por medio del malacate hacia el horno. El horno es el lugar pues, donde se funden y el horno es alimentado por carbón mineral. Luego de la fundición se pasa a la pulverizadora, a un proceso de pulverización, donde se convierte la roca fundida en polvo y es atravesado por varias mallas para su clasificación. Luego de este proceso viene un tercer proceso, que es el proceso de calidad o comercialización, donde tienen que ver la clanista de calidad, el ingeniero de minas y el gerente de la empresa. En un proceso que comienza así, pues ya en la plaza de acopio, después de que ya se tiene el material pulverizado, pues llega a la plaza de acopio, allí se le toman muestras por parte del analista de calidad que son llevadas al laboratorio.
Con esas muestras son para dar un certificado de calidad del producto. Cuando ya se tiene certificado de calidad, entonces se procede al empaquetado, se llenan los bultos y ese documento, el que se sale del laboratorio, va a dar a la gerencia y de allí se emiten pues todo lo que son las facturas y todo lo que tiene que ver pues con la documentación legal para poder colocarle pues toda la descripción al producto para la venta. Luego viene un proceso de cargado, que es, pues, son cargados las volquetas y camiones con los productos en bultos o granel y se suben a una báscula para determinar la cantidad de producto que sale. Luego viene el proceso de comercialización, donde las materias primas son vendidas a terceros y estas materias primas son fino, que son las diferentes cales, el triturado, el rajón y el afirmado. Y luego viene ya ya como al consumidor final, que es el que va a hacer, como eso es una materia prima, el que ya va a hacer como le hace otro procesamiento y va a transformar la cal en lo que hoy podemos saber como también el vidrio, pues en otros procesos de producción donde interviene la cal. Entonces el proceso se da en extracción, transformación y comercialización, más que todo. Entonces, análisis de la cadena. ¿Existen equidad en la distribución de riesgos y beneficios y participan productores hombres y mujeres? Bueno, para responder estas preguntas nos remitimos pues como a una investigación y dentro de esta industria los riesgos y los beneficios no son compartidos, no hay una distribución igual porque la persona, pues que la empresa es la que asume prácticamente todos los costos los costos, las pérdidas en caso de que hayan pérdidas, porque la empresa, pues cuando el producto sale de la empresa y allá no, y entonces se hace un proceso de análisis, se le entrega a la persona que compra el análisis y deja a esta persona debe inmediatamente la materia prima llega a su empresa, revisarla, hacerle otro análisis y comparar. En caso de que los dos análisis no sean coherentes, entonces puede hacer el reclamo. Pero más que todo, los riesgos y beneficios no son equitativos. Prácticamente es la misma empresa la que vende, la que tiene que asumir cualquier tipo de pérdida. No participan pequeños productores, hombres y mujeres, porque es un tipo de minería muy diferente a la del oro. Es un tipo de minería que tiene que ver con roca y esta roca em, o sea, la producción de este tipo de materiales es muy costosa. Entonces no hay cabida como para pequeños productores. Entonces es muy costosa y el precio para la venta es muy bajo, por tanto hay que vender en grandes cantidades para poder que sea rentable este tipo de industria. Los puntos críticos o cuellos de botella dentro de estos procesos son los problemas ambientales que pueden causar porque se sabe pues que la minería, sobre todo la de cielo abierto, y esa es una minería a cielo abierto, ofrece pues muchos impactos al ambiente, principalmente por el material particulado en la atmósfera y también por los sedimentos pues en el agua. Los núcleos de control más importantes dentro de esta empresa se encuentran en Medellín, en la ciudad de Envigado. Allá se controla todas las ventas, todo lo que sale, o sea, quiénes van a comprar, quiénes no, quiénes deben, o sea, todo el proceso de comercialización y de compra de insumos se maneja desde Medellín, desde Envigado. ¿Existe competitividad, ventajas creadas o solo la ventaja es el bajo precio frente a otros productos sustitutos? La competitividad ujú, de este producto pues se debe también que tiene pues un bajo precio porque es de materia prácticamente de materia prima. Tiene un bajo costo. em,
pero no tiene pues otros sustitutos y eso es una ventaja porque no hay otro material que sustituya al menos en calidad, a la caliza y a la dolomita, sobre todo para procesos de vidrio, para hacer cerámica. O sea, a pesar de que la arcilla, por ejemplo, sirve para hacer cerámica, pero la caliza tiene tiene cabida dentro de todos los sectores, en el agrícola, en la medicina. Entonces tiene una ventaja muy grande sobre otros productos que también son producto de la minería, porque con esto se hacen prótesis, se hacen aparatos médicos, existe pues la cal, por ejemplo, la cal agrícola, y sirven como fertilizantes, como plaguicidas, pues está siempre dentro, está en el campo de la construcción. Entonces tiene tantos puertas abiertas la cal, los productos calcáreos, que realmente pues no tiene competencia pues en este momento con otros. Dentro de la empresa hay un buen manejo ambiental. Sin embargo, es necesario pues como que se sean un poco más rigurosas y que se implementen más producción más limpia, tecnologías limpias para que el proceso sea mucho más eficiente. El producto tiene un valor agregado, porque existen, por ejemplo, dentro del material fino están las cales agrícolas, las hidratadas y las vivas, y cada una tiene una utilidad distinta, entonces tiene un mercado diferente, tiene un mercado muy distinto cada una. Existe otras alternativas para la innovación en este momento, pero en el momento lo más importante para la empresa es resolver lo de la producción más limpia, por lo que les contaba ahorita del problema que tienen con Antioquia. Es lo más importante en este momento, entonces se están enfocando más a cambiar los procesos, a cambiar ciertas cosas en los procesos de producción, de tal forma que se puedan reciclar algunos residuos y que también se puedan minimizar sobre todo eh, la- la- las emisiones de material particulado y también eh, los sedimentos que hay en el agua, porque también pueden causar procesos de estrés a la fauna acuática y por ende puedes causarle la muerte eh, a una gran cantidad de ellos. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, primero se debe implementar el uso pues, de tecnologías limpias dentro del proceso. Uno de los cambios pues más serían el cambio de carbón mineral a gas natural, puesto que la principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión del carbón, que contiene azufre. Entonces el sulfuro resultante de la combustión del azufre se oxida y forma ácido sulfúrico, que es un componente de la llamada lluvia ácida y que es nocivo para las plantas, que provoca manchas, que es lo que uno ve como unas gotitas sobre las hojas. Entonces va deteriorando, les va afectando la vida, se va marchitando hasta que mueren. También producen una contaminación de los cuerpos de agua y entonces esto se vuelve como un determinante en el deterioro y la posterior muerte de la fauna nativa acuática y también de la fauna pues silvestre, terrestre, porque normalmente los animales toman pues, de esa agua y terminan también siendo afectados. El proceso de lavado de esta empresa, por ejemplo, para mí es excelente. Existe un ahorro del 50% del agua con la recirculación. El tanque decantador favorece mucho este proceso y además la conciencia ambiental de los operarios, puesto que la roca solo se lava cuando está muy sucia y de lo contrario es transportada por medio de las bandas a la siguiente fase del proceso. Por otro lado, el agua, con el proceso de decantado, eh, cuando llega pues al cuarto tanque, ya el agua que va a llegar al efluente llega con un pH más bien óptimo, que está entre 7 y 8. Entonces no es un parámetro pues muy preocupante em, a la hora pues de las mediciones, porque casi siempre está como entre esos niveles y
y pues no se ha visto pues que ese sea como la falla dentro de, o sea, pues la parte básica más importante dentro del problema. Al trabajar en húmedo se permite minimizar la liberación de material particulado a la atmósfera, pero también es necesario el uso de textiles que ayuden a capturar más polvo para que este sistema sea eficiente. El uso de tecnologías limpias dentro de los procesos productivos no significa un costo, sino más bien una inversión que se puede recuperar en el mediano o largo plazo y que traerá muchos beneficios como la rentabilidad y un mejor ambiente para todos. La protección de los bosques, también hablando de la parte anterior, del uso de las tecnologías limpias, pues también se debe agregar que cuando las empresas implementan este tipo de tecnologías y disminuyen pues o aumentan su rentabilidad, em, y también minimizan pues el impacto que tienen al ambiente, van disminuyendo también los impuestos que se van cobrados a ellos por la contaminación. Y también pueden recibir incentivos como los sellos verdes, que son pues los que ponen a muchas empresas en la cúspide o en menos en un mercado más competitivo porque son empresas más amigables con el ambiente. En la protección de los bosques y fuentes hídricas alrededor de la zona de trabajo dentro de la empresa hace parte de las buenas prácticas en la minería. Además, se debe tener en cuenta que cuando se terminan labores de minería, corresponde a la empresa hacer recuperación de los suelos, los cuales pueden llegar a tener otros usos como parques o, o rellenos sanitarios o zonas industriales. Acá, por ejemplo, está el diagrama de la circulación del agua y vemos que acá ellos captan agua por medio de gravedad, em, y formaron un lago artificial del cual por medio de una bomba toman agua y alimentan un tanque. De este tanque va una manguera que va dirigida hacia la planta de lavado y allí por medio de unas canoas el agua llega hasta el tanque decantador y allí pues tiene los cuatro procesos que primero el material grueso, el material más fino, se va decantando hasta la parte final donde tiene un cuarto tanque que es el que va hacia el efluente y del tercer tanque se devuelve hacia el proceso de lavado porque esta agua pues, no está totalmente limpia, pero todavía sirve para el proceso para lo que se necesita, que es para el enjuague, el lavado de la roca que se va a triturar. Acá tenemos un diagrama de flujo de la recuperación de las zonas degradadas. Entonces se debe tener en cuenta principalmente cuando se está trabajando en minería que debemos tener un botadero y un banco de suelos. Todo eso son estrategias de la minería. Cuando una persona o una empresa está desarrollando este tipo de actividades debe tener en cuenta estas dos cosas. Em, ¿Qué vamos a tener en el banco de suelos? Vamos a tener el el movimiento de suelo, o sea, la parte que se desmonte, la parte, lo que se quitó, lo que se removió, primero se desmonta, o sea, se deforesta cuando se está empezando un proceso de minería. Lo que les estaba mostrando ahorita, que es el descapote, que se va quitando todo ese material vivo, toda la vegetación y se desnuda el suelo. Ese suelo desnudo, ese movimiento de suelo, la parte pues donde está la materia orgánica, es la que vamos a llevar al banco de suelos y la vamos a guardar pues guardar no tanto, vamos a procesarla, a cuidarla, porque ese suelo va a ser el suelo del que luego vamos a utilizar en el proceso pues de recuperación. Ya por ejemplo, acá en el movimiento de estéril, ya lo rocoso que no sirve, que no es utilizable pues para nosotros en el proceso de la minería, o al menos no es el material realmente que necesitamos, entonces va a ir a un botadero. Y en ese botadero, o sea, también eso es como si fuera em, pues dos zonas que tenemos que tener como estratégicas en la empresa, porque esta va a ser la que nos va a servir de estabilización geotécnica en el momento en que vamos a reparar.
Entonces, adecuación de terrenos botaderos y terrenos explotados. Entonces tenemos que tener este material donde vamos a colocar esta materia inerte y, y esta donde vamos a colocar el material más bien vivo del suelo. Bueno, entonces el control, para eso va a ser para el control de la erosión. Vamos a hacer para la colocación de suelos. Cuando ya el trabajo de la minería se ha acabado, ya cuando ya extrajimos o ya el suelo ya nos dio todo lo que necesitábamos, ya no hay más material, se termina el trabajo de producción en esa zona. Entonces lo primero que vamos a hacer la estabilización geotécnica, vamos a hacer controles de erosión, porque como es un suelo removido, entonces necesita un control de erosión. Y cómo hacemos la estabilización geotécnica con el material que llevamos al botadero, rellenando todos los huecos para que sea el suelo de una forma más uniforme, se vea un poco se vea mejor el paisaje. Y luego colocamos los suelos que llevamos al banco de suelos. Allí ya hacemos la estabilización de suelos, ya recuperamos nuestra topografía del suelo. Entonces nos vamos a la revegetación y reforestación. Eso se puede hacer con árboles, em, con especies menores o especies mayores de flora. Se debe tener en cuenta que todo este proceso, o sea, el suelo tiene que tener, hacerles unos análisis químicos, unos análisis para poder determinar qué tipo de contaminaciones tiene y tratar esas contaminaciones. Que si tiene cloruros se va a desalogenar, que si tiene cloruros o halógenos, pues o los halógenos se va a desalogenar, que si tiene muchos metales pesados se puede trabajar con electroremediación. O sea, hay muchos procesos, muchos procesos con los cuales se puede hacer recuperación de ese suelo, quitarle pues gran parte de los contaminantes, de tal forma que las plantas, que se pueda sembrar allí, se pueda reforestar y que las plantas no vayan a sufrir ningún daño. Porque si no se hace la recuperación, o sea, si no se hace primero ese estudio de suelo y esa limpieza del suelo, la descontaminación del suelo, entonces no va a ser, no va a traernos pues como grandes beneficios la reforestación, no va a ser fructífero ese proceso. Y por último vamos a hacer un monitoreo, que el monitoreo se hace después de que ya tenemos todo, después de que desde la estabilización geotécnica se hace todo el monitoreo al proceso para ver si el suelo realmente sí quedó bien, si quedó bien descontaminado y si está bien, para qué uso puede tener o qué uso puede llegar a tener este suelo. Bueno, como un mensaje final acerca de la minería. Toda actividad productiva en menor o mayor grado genera impactos ambientales. La industria minera, de hecho, cualquier grupo de industria es a menudo juzgada por la opinión pública por la base de sus peores resultados. Los planes de manejo y de gestión ambiental minera en empresas legales y responsables muestran que es posible que la minería pueda operar bajo principios del desarrollo sostenible. Lo que les decía ahorita, o sea, no es acusar a la minería como tal em, como que fuera algo malo que se está realizando. De hecho, pues muchas de las familias, por ejemplo, en nuestro país viven de la minería, pero esta minería se debe realizar con responsabilidad y con conciencia ambiental. Y hay muchas estrategias, muchas formas de realizar la minería sin causar tantos impactos y que al mismo tiempo nos traiga gran rentabilidad. Esta es la bibliografía que utilicé para hacer mi trabajo. eh, y muchas gracias.